Es el cómo armar repertorio, ¿sí? Repertorio, sobre todo, hablemos de dos casos en particular. El primer caso es, me contratan, me pasan una lista de temas que me tengo que aprender, me aprendo y voy, y llego al ensayo, en el mejor de los casos tienes al menos dos, o si no, generalmente es uno, mientras más profesional te vuelves, menos ensayos hay, generalmente, porque los músicos con los que estás implicado generalmente están más ocupados, pero tienen el nivel para sacarlo adelante, o esperas que tengan el nivel. Generalmente suele pasar que tengan el nivel para sacarlo en un solo ensayo y después del concierto, ¿cierto? Y después hay el otro de armar repertorio, que en este punto creo que estamos un poco más acostumbrados también, que es tenemos una fecha, tenemos que hacer algo, ¿qué hacemos? Y decides, vamos a hacer tal artista, vamos a hacer tales canciones, estos son las listas de temas, nos vemos ese día casi, o en nuestro caso generalmente es en la mañana y después de la noche lo estamos tocando. ¿Cuál es su acercamiento a armar este repertorio, tanto cuando alguien más se los pasa o cuando ustedes deciden qué tocar, qué van a tocar y tienen un time constraint, una cantidad de tiempo delimitada para hacer que eso funcione? ¿Por qué? Perdón que antes de interrumpir. ¿Por qué? Porque también yo creo que está muy tal vez mistificado si es que no eres músico y también sobrecomplicado si eres un músico en cierto nivel, lo que es aprenderte una canción. Para los no músicos es muy de, wow, ¿cómo lo hiciste? O ¿cómo te aprendes así que le escuchas y mientras escuchas ya sabes qué está pasando, el uno? O también hay la idea de lo escuchas y ya está, y vas y lo tocas y ya lo deberías haber aprendido porque eres músico, tú trabajas de eso, te deberías solo saber lo que pasa y está. Y en cambio del lado de los músicos es, wow, son un montón de canciones o muchísimas canciones, ¿cómo haces para aprendértelas tan rápido o saber tan bien los temas o todo el resto de preguntas que suelen salir al respecto? ¿Cuál sería Ujú. su acercamiento a esto? Pues, a ver, yo lo que hago depende un poco si son temas que no conozco, ¿no? Eh, o temas que sí conozco. Entonces, si es música propia, pues ya he tenido un cierto tiempo, seguramente, de asimilación de esa música. Pero, a ver, yo creo que es muy importante, creo que yo diría que es lo más importante cuando vas a preparar una canción, es saber tu rol en esa canción y saber tu rol en esa música. Y eso es una cosa que yo me doy muchas veces cuenta que la gente no termina de entender. O sea, eh, primero porque te ahorra mucho trabajo. O sea, a veces tienes que identificar perfectamente lo que se espera de ti en cada canción. Porque eso es lo que va a hacer que funcione la música. No te aprendas cosas que no se esperan de ti. A ver, evidentemente uno puede dar el extra, ¿no? Pero tú preocúpate por hacer que lo que tú tienes que hacer funcione. Ese es el Por primer paso, ejemplo, ¿qué paso se uno. puede esperar de un batería? Bueno, pues una cosa importante es que la cuente bien la canción. Y muchas veces eso, cuéntala bien. Ujú. Porque es importante, ¿no? Eso, que si no te vas a la mierda. O que, por ejemplo, que guardes la forma bien, que te sepas bien bueno, que mantengas el pulso bien, el ritmo, evidentemente. Ya se entiende que vas a tocar pues, tus mierdas, vas a ir tocando, tal. Pero cosas que muchas veces tienes que tener muy claro lo que se espera de ti, yo creo. Y no porque no es una cuestión de nivel, sino lo que se espera de tu rol. Ujú. Y eso creo que es muy importante. Yo eso lo intento tener muy claro porque sé que es lo que va a hacer que funcione, por lo menos mi parte. Si luego pues la parte de alguien más no funciona, bueno, ya es problema. Yo eso no lo puedo solucionar. Claro. Pero es que eso no lo puedo solucionar, ¿no? Pero luego ya evidentemente vendrá la parte de decir, mira, esto no termina de funcionar como yo puedo aportar un poquito más para que termine de funcionar. Pero eso ya es algo que evidentemente eso es el valor añadido que tú das, ¿no? Es decir, hostia, esto no termina de funcionar, ¿qué puedo hacer yo para que esto funcione más guay, ¿sabes? Pero claro, eso muchas veces en un ensayo te puede dar tiempo. Yo a veces lo que hago es digo, cuando es un ensayo, lo que hago es digo, bueno, ya sé lo que no funciona. Entonces, en el concierto intentaré prestar más atención ahí para que eso funcione un poquito mejor. Eso también pasa. Si son temas de alguien, música original de alguien que me llama para tocar, intento pedir la partitura y si no me lo suelo transcribir, porque va a ser más fácil. Ujú. Y si es un ensayo nada más, suelo tocar transcrito, porque aunque me los aprendo y tal, pero porque si no es un queme mental, la verdad.
si te llaman para tocar temas originales y no te dan las partituras, vaya pedazo de hijos de su madre. Claro, te digo. claro. O sea, que Bueno, me ha pasado, me pasó en un bolo, o sea, lo que pasa que claro, bueno, se sabe que dentro de este entorno, pues si te llama algún colega, tal y cual, oye, me hace el favor, tal y cual, y no me pagaban mal, pero bueno, me tuve que transcribir 12 temas. Además era música africana, cosa un poco a veces no tan, ¿me entiendes? No es tocar 4x4 y tal, y sabes lo que... Las cosas a veces no son tan previsibles como nosotros, ¿me entiendes? Porque no es igual nuestra... Aunque yo había tocado mucho eso, pero claro, son cosas complicadas. Y lo mejor es que ese bolo... me pagaron y tal, todo bien, pero no lo toqué porque fuimos a tocar a Jaca, a los Pirineos, y llovió. Cayó un aguacero que no vean, que se suspendió todo. Wow. Me pagaron y tal, pero bueno, todavía tengo ahí escrita lo tengo transcrito ahí para quien lo quiera. No lo usé. Wow. Pero bueno. Pues a mí me pasa un poco que cuando me dicen de tocar, un poco lo que dices tú, más que lo del rol, o sea, antes que llegar a esa fase, lo primero es escucharme la música, me parece, pero incluso antes de ya de sentarme a escucharlo, o sea, me dicen, no, pues este día nos pasa aquí con las jams, ¿no? No, pues los martes vamos a hacer tributo a esto, hacemos una playlist con los temas, lo que sea, hay que escuchar para que la música esté dentro y hacernos una idea. Para que me empiece a sonar, que no me suena chino, ¿no? Luego, obviamente, luego para ver eso, música, si es como, no, vamos a hacer un bolo en una... Si es un bolo de un cóctel de una boda que vamos a tocar estándares que va a dar igual, que no se requiere tal, pues ahí ya me da más igual. Pero, claro, escuchar la música. Y en el momento que se escucha la música, bueno, luego también entender cuánto, o sea, qué se requiere de mí a nivel de que, claro, se me requiere de mí que simplemente esto funcione o se me requiere que suene a una cosa en concreto. O se me requiere, claro, no, eso ya es dentro de intérprete, porque claro, dentro de lo profundo que es ser intérprete puede ser de, no, yo soy tocando el piano y yo soy Pablo tocando el piano, pero no, es que vamos a hacer como es un tributo a Hancock o alguien me está tocando unos temas originales que la partitura no son acordes, sino que son notas escritas y yo tengo que tocar eso. Entonces, después del proceso de escucha, hay como un proceso de asimilación de prioridades, que eso también estaba un poco linkeado con lo que habías dicho tú antes, ¿vale? ¿Qué cosas necesito estudiarme? ¿Qué cosas requieren más de mi atención? Intros de piano, outros de piano, momentos que la banda va a depender de que esas cosas que yo haga para que el correcto funcionamiento de la canción suceda, ¿no? Esas cosas tienen que estar muy blindadas porque si no luego es un Cristo y además solo va a haber un ensayo y esas cosas. Entonces hay que como tener eso claro, escuchar mucho, vale, la cosa de que es más, que cosas requieren más mi atención que otras, toco encima del audio, veo que todo está bien, nos vamos contentos para el bolo y todos felices un poco, no hay mucho más. Es que me parece locuro que te manden de tocar unos originales y no te den partituras, y que te lo hagan transcribir a ti, o sea, wow. No, bueno, Sí, sí, sí. no es que me lo hagan transcribir, lo que pasa es que búscate la vida, mira todos los temas. Sí. Claro, eso depende de cada uno, ¿sabes lo que dice? Claro, claro, ¿cómo puede ser que no hagáis un bolo y no? Hay muchísima gente que eso, ¿no? Y muchos capos de jazz y todo esto ya no, obviamente no, muchos ni ensayan, van directamente al bolo, pero eso no es que esté malo, no es que tal, porque obviamente no ensayan por todo el trabajo que hay previo que ya hacen que puedan permitirse ese tipo de cosas. Entonces, claro, eso cada uno tiene el suyo y sabe lo que es bueno y lo que no, saben lo que se puede desenvolver bien y lo que no, sabe, yo sé cuánto tiempo necesito para montarme un tema de este rollo o sé cuánto necesito para montarme otro tema, porque mis dificultades están en un lado, las de Fran estarán en otro y las tuyas estarán en Eso otro. es muy importante, lo de Entonces, que muchas veces mucha gente se cuelga por ahí, decir, a ver, tú sabes para lo que das y lo para que lo que necesitas, no. exacto. Y no te, o sea, Por eso la parte de escuchar a medida que estoy escuchando me voy imaginando, claro. ¿cuánto me va a costar aprenderme esto? Y obviamente yo sé 20 minutos arriba, 20 minutos abajo, yo sé cuánto me va a costar cada distinta cosa, entonces pues tengo que planearme mi estudio previo a eso, porque eso es cierto, luego cuando llegue el momento de ese único ensayo, que a veces es ese ensayo, a veces es la prueba de sonido, y ese es el ensayo, eso no puede haber yo no puedo favorecer a que se interrumpa el flow de seguir viendo el tema. Si hay que parar porque yo no he tocado una parte, si hay que parar porque no he hecho bien la intro, si hay que tal, hay que intentar eliminar todo eso porque nuestro tiempo es limitadísimo. En los ensayos en general tampoco, bueno, es un poco secundario, no se improvisa. Para improvisar te pones una versión en tu casa y estudias ahí, o si tienes tiempo para ensayar una banda y os podéis echar toda la tarde, ahí sí. Pero los solos y todo eso ya se hace en el bolo y todo esto. Entonces hay que asegurarse, para mí es eso, es como apuntular, ¿no? Las cosas que hacen que la música pueda funcionar de principio a final sin problema. Y una vez tenemos eso, ya, pues lo que tú decías, el extra y todo para arriba, todo lo que tú quieras. Una cosilla también a nivel de preparar temas, que es verdad que la gente a veces lo pregunta. Claro, nosotros no escuchamos un tema como lo escucha el resto
de la gente. Para bien y para mal, efectivamente, efectivamente. Entonces, claro, hay una cuestión de lo de la escucha activa, ¿no? Es decir, esté escuchando el tema, no es que esté contando compases ni analizando los acordes, pero ya sé, mira, aquí, pan, esto, claro, esto, lo vi venir, no lo vi venir, si no lo vi venir es que me lo tengo que mirar bien, si lo vi venir, bueno, mira, ya está. Aquí dobla esto, aquí cambia la intensidad, la dinámica, tal y cual. Entonces eso lo están totalmente. Entonces, claro, ese ejercicio que uno, bueno, va ejercitando durante años, al final hace que sí, yo que sé, escuches una canción una vez y si la escuchas activamente, Sí. la tocas después, Esa es una porque idea bastante Depende buena. de lo previsible y no tal, porque es eso, en el momento que también te estudias estructuras y cosas, ves que las notas son 12, y que la mayoría de cosas que pasan en la música, el 80% el 85% es lo mismo, y el otro 15% restante es eso mismo con una pequeña variación, entonces solo te tienes que acordar de cuál es la variación que hace. Entonces, claro, para mí es como el proceso es igual que los de Fórmula 1 durante el fin de semana se hacen un par de vueltas al circuito para decir, mira, pues esto por aquí, esto por allá, tal, y luego se hacen la carrera. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Pero versión música. es una Es una buena buena paralelismo, analogía, sí. analogía, sí. Entonces, para resumir, primero sería, según lo que tú aportas, Frank, es saber cuál es tu rol y estar seguro de que haces esa parte bien. Sí, bueno, primero escuchar la música. Primero Bueno, escucharla, primero sí, sí. escuchar la música, muy cierto. O perdón. leerla, si Entonces, puedes. Claro. comenzar por tener la referencia auditiva. Entonces escuchas el tema. Una vez que lo escuchas, estás seguro de que cuál es la función básica que tú tienes que cumplir para que eso funcione, asegurarte de que eso vaya bien. Después tener en cuenta qué es lo que se espera de ti y qué tan lejos vas a llegar con esto Ujú. y cuáles son las cosas a las que les vas a meter energía y tiempo para que el tema camine. Sí. ¿Cierto? Eso, Hemos tenido aquí un crossover. un crossover. Esos serían los primeros puntos, ¿cierto? Sí. Saber eso. Ok. Ahora, y luego ver eso, qué partes fueron previsibles y qué partes no fueron previsibles. Si es que ya, como ya he escuchado, son a la final, como igual vimos en el primer video, con las mismas progresiones se pueden hacer un montón de cosas y es generalmente lo que se hace. Cómo esto te genera una intuición auditiva que tienes una idea hacia dónde va a ir y después de estar seguro de tener un proceso para los ensayos y para los conciertos porque sabemos que no necesariamente tienes todo el tiempo y hay cosas que se tienen que lograr. A mi manera de ver, estoy de acuerdo en eso, así funciona. Lo que yo suelo hacer es lo mismo, escucho, una escucha activa para tener una idea de dónde va. También, si es que tengo un poco más de tiempo, procuro poner la canción y que esté sonando o esté en un loop del playlist mientras hago otras cosas Efectivamente. para que sea un poco más inconsciente y Sí. esa intuición se alimente, porque ya las he escuchado tantas veces. Y después esto fue algo que lo escuché recién de un bajista que lo supo poner muy, muy claro y me pareció genial que él cuando tenía así muchos, muchos bolos en el verano, él escuchaba los temas, tenía que sacarse un montón y decía, o escuchaba las partes complicadas, las dice, no lo vi venir. Y si escuchaba y decía, ok, ¿cuántos ensayos hay para esto? Hay solo un ensayo, esta parte está muy complicada, nunca va a salir, nadie la va a tocar así como está escrita, como está, porque de verdad nadie va a tener tiempo realmente para sacarla. ¿Cuál es la idea básica atrás de esto? Voy a intentar que eso funcione bien. Entonces, si es un tacán, tacán, tacán. Eso es más o menos la idea atrás de eso. Mientras eso se entienda, funciona. Sí. Y él se enfocaba en, ok, eso, y después medio enmascarar el resto, que no es la mejor manera de hacerlo, pero cuando estás con muy Parte del poco oficio saber tiempo, hacerlo, sí. es parte del oficio Sí, saber es sintetizar cuál que, es lo que la que... idea base esté ahí. Hmm. Entonces yo creo que esa es otra parte importante del trade, Sí. del oficio. Sí. De ahí también completamente de acuerdo, yo hago lo mismo, a menos que ya haya escuchado muchísimo el tema y generalmente si lo he escuchado mucho ya básicamente lo sabes, lo que vas es de asegurarte que sabes cuáles son los acordes, no me lo escribo, pero es lo mismo, al menos una guía rápida para yo poder leer y acordarme, ok, en la A son tales acordes, en la B son tales acordes, aquí hay este kick o este ritmo particular que no me tengo que olvidar, que es parte importante de la canción, siguiente tema. Y me lo escribo súper rápido, a menos que sea algo muy, muy particular como temas originales Sí. en los que tengas que... De eso se podría hacer otro vídeo también, ¿eh? De cómo hacer partituras o guías para este tipo de cosas. De la misma Sí. manera que otro vídeo de cómo organizar un ensayo cuando solo tienes un ensayo para hacer un bolo, porque eso de tocar, no puedes tocar el bolo de arriba para abajo, la mayoría de veces, no se trata de eso. Muchas veces hay muchos temas que no se tocan enteros hasta el concierto.
Ujú. Y claro, está bien porque es eso, es un poco lo que tú habías dicho con hacer que esta parte funcione y creo que es un poco lo mismo que lo de los roles, ¿no? Es entender lo que está pasando y cómo lo llevamos a la realidad con nuestras capacidades realistas y al final que somos nosotros, tampoco se pretende que no seamos nosotros tocando, ¿no? Al final somos nosotros quienes toman esas decisiones y quienes hacen esos arreglos y eso también tiene valor. No pasa nada porque yo no suene como Hancock, porque si quieres escuchar a Hancock, te escuchas a Hancock, no me Claro. escuchas a mí. Y eso está bien también. Eso es una cosa que probablemente hablaremos, ¿no? También, que es una licencia bastante reconfortante de la música moderna, que puedes siempre llevarlo a tu terreno. Eso de la música clásica igual no pasa tanto, ¿no? Tienes que, para aprender esto, es esto. Ya lo podrás tocar, hay una cierta interpretación, pero eso la verdad es que afortunadamente Son se lenguajes agradece. distintos, sí, son cosas distintas al final. Sí. Muy bien. Y para responder la otra pregunta, que era ir un poco de lado para los no músicos, porque ya hablamos ahora sí un poco para los músicos. ¿Sí? ¿Cuál sería el proceso? Escuchar, saber cuál es tu rol, elegir las partes básicas que son necesarias y después, si es que tienes tiempo, bueno, sintetizar las ideas complejas, que después con la experiencia ya sabes, ok, esto es muy complejo y nadie lo va a sacar, y dedicarle media hora a aprenderme esta línea que nadie más la va a tocar no tiene mucho sentido si tengo que aprenderme 5 temas más. Entonces saco la idea general, saco los otros temas y si tengo tiempo regreso a hacer esto, escribir las ideas y después estar seguro que vas a llegar al ensayo y lo más probable es que, como tú bien dices y que lo hacemos muchas veces, ok, el tema es así, da 15 vueltas, pero esta es la estructura, tocamos 3 veces la estructura. Medio suena, ok, siguiente. Y vas porque no tienes tiempo. Sí. Para los no músicos, porque hay esta idea de ¿cómo haces para escuchar una canción y saber lo que está haciendo? Que escuchas y mientras vas escuchando ya le vas sacando. O sea, es una intuición, ¿sí? Pero ¿cuál sería su proceso? ¿Cómo podrían explicarlo? Me pasa mucho en clases también, sobre todo a los alumnos nuevos, cuando ven que escucho una canción y puedes tocar lo que suena. Para mí la respuesta grande a nivel de eso es obviamente oído relativo. Ujú. El oído absoluto está muy mitificado y glorificado, en plan, ¡oh, qué maravilla tener oído absoluto y saber cómo suenan todas las notas al momento! No, eso es una maldición. Quien lo tiene de verdad sabe lo que se sufre con eso, porque absolutamente todos los sonidos del mundo los puedes ubicar Sí. respecto a la altura y es literalmente una maldición. Pero el oído relativo es como todo funciona en la música, ¿no? Es básicamente saber medir la distancia entre dos sonidos. Y entonces es una mezcla entre este oído relativo y el conocimiento previo de estructuras y posibles cosas, ¿no? Entonces, tú si escuchas... Obviamente esto se entrena y se entrena mucho. Y a medida que lo vas entrenando, digamos que hay... Uno tú vas escuchando los movimientos y entonces vas midiendo. Entonces luego lo que te faltará confirmar es dónde empieza. Que eso ya es memoria auditiva, que rollo poder decir, no, pues esta canción empieza en do, pues... Pero, o sea, yo al principio voy así pulsando todo el teclado hasta que digo, vale, pues esta aquí es la... Yo me hago una estructura, ¿no? En plan, no, pues está haciendo 1, 3, 4, no sé qué, y luego solo tengo que encontrar dónde está el 1 y ya con eso lo tienes entero. Claro, ¿y cómo sabías que era 1, 3, 4 tal? El bajo, escuchar el bajo es lo que manda siempre, es lo que hace todo. Y luego, no os penséis que todo es una hoja en blanco en la que sobre todo ponemos las cosas, sino que obviamente hay unas expectativas. Hay un movimiento esperado. Cuando hay estas 3 combinaciones, cuando hay este acorde 1, acorde 2 y acorde 3, el acorde 4 suele ser estas cosas. Entonces ya te lo estás esperando. Estamos totalmente engañados y estamos totalmente escuchando la misma música constantemente. Entonces, sacar eso es muy fácil porque... Y además, puede parecer como muy difícil, pero es eso. Puede parecer como muy difícil, pero en el fondo es como tú ya ves, como si cada vez que ves canciones y ves canciones las añades a tu ideario y a tus posibles progresiones, te vas dando cuenta de que eso, de que la gran mayoría tienen por la misma dirección. Entonces tú es como, yo me lo imagino como tener un papel cebolla encima. Entonces, vale, el tema está haciendo esto, entonces escucho un par de cosas y ya te haces a la idea de cómo es eso. Las canciones de pop, por ejemplo, todas tienen la misma estructura de estrofa, estribillo, puente, estribillo. Y con eso te puedes hacer absolutamente todo. Entonces es la mezcla de esas dos cosas, el oído relativo y el conocimiento de estructuras de que ya hay algunas cosas que se suponen que van a esas cosas. Entonces, a medida que tú ya te estás esperando cosas, lo escuchas, te lo confirmas, o lo escuchas y te dice, es otra cosa, y ya te la tienes que buscar. Pero bueno, una nueva que te aprendes a tu cosa de estructuras que haces, y ya está. Sí. Al final es eso, es como que en el 90%, bueno, a ver, de la música que tocamos, igual no, pero no sé, el 70% de las veces
es 1+1, o sea, Sí. 1+1, 2, o sea, lo que pasa que no siempre, bueno, no puede, uno tiene que estar, pasa mucho, por ejemplo, con el rock, así de los 80, tal y cual, los 90, que sí que había cosas, de repente un tiempo más, eso pasa mucho, Sí. pero claro, bueno, ya eso te lo tienes que saber, ¿no? Pero Mm. generalmente las cosas son bastante, depende de lo que toques, evidentemente. Yo hago el ejercicio de en mis clases, rollo, dejo que al empezar la clase que el alumno me ponga una canción y yo luego le pongo una a ella o él. Y la mayoría de veces es una progresión de 2, 3 acordes. Que ya lo escuchas un par de veces y dices tú, va a hacer esto todo el rato, como mucho. En algún momento hará un estribillo y con suerte cambia los acordes, que a veces los estribillos tienen los mismos acordes que el otro lado. O sea, es que estás trabajando todo el rato con el mismo material. Esto obviamente depende del tipo de música que hagas, del género. Luego, tampoco no quiero decir que sea música mala o que la música de 3 acordes tenga menos valor, porque No. porque no va de eso tampoco. Pero a la hora de, obviamente, descubrir cuál es la... Y también va un poco con lo que habíamos hablado antes de escuchar y preparar el bolo. Es un poco entender los roles vale, igual no tengo por qué saber todas las tensiones que lleva ese acorde o el sonido concretamente, pero si pillo el color, pues puedes hacer que suene al acorde, aunque no sean las notas literales del acorde, y eso para el oído que no es músico en general, pues les lo mismo. Es como estar consiguiendo tocar el acorde. Pero no es tocar las mismas notas clavadas todas una por una, eso no es. Es conseguir que tenga el mismo color. Que eso es una pequeña anécdota que no sé si les ha pasado a ustedes, pero suele ser general de los músicos, que nosotros creemos que la gente escucha la música igual que nosotros, pero la habilidad de separar instrumentos mientras escucha es algo que se entrena y con el tiempo se desarrolla. Pero después de mucho tiempo, cuando ya estás en el extremo en el que puedes separar los instrumentos, nos olvidamos que existía ese Sí. lado del espectro. Sí. Y hay muchas veces que tocas en vivo y la cagas. Y cometes unos errores que dices, y en esa parte que era súper importante. Y nadie se dio cuenta, a veces ni los mismos músicos, y uno está súper preocupado. Y el highlight de esto es que te bajas y generalmente ese día que tú sientes que peor tocaste o más te equivocaste es cuando se te acerca un montón de gente a decir, wow, estuvo genial, sonó idéntico a las canciones. Y tú por adentro te dices, ¿qué pasó? Que nosotros vivimos la música desde la cabeza de músicos, valorándola con unas cosas. Eso es un mundo muy interesante porque no tenemos que olvidar que estamos tocando para un gran público que nos escucha y que no está pensando las mismas cosas que pensamos nosotros. Ellos no pensarán si está afinado o no, si se han colado bien a la parte, mira, han pasado todos a la B y es que el bajista ha tardado 2 negras más en entrar, jaja. No, ellos no piensan eso, ellos les gusta o no les gusta, es como una cosa mucho más pura. Y para mí lo difícil, ¿no? La clave es como, aún con todo lo que te formas y vas deconstruyendo la música, es un poco como los trucos de magia, ¿no? O sea, al principio es como, wow, ¿cómo? Yo recuerdo escuchar, hay como un vídeo mítico de Corea y Bobby McFerrin, creo que es haciendo el Autumn Leaves en una banda así en Montreal, una cosa de estas, y yo me quedaba y generan ahí unas bolas y unas movidas de tensión chulísimas, y yo me quedaba antes de estudiar nada de esto y decía, no entiendo nada, o sea, es como magia, no sé qué está pasando, pero se está generando algo ahí que me encanta. Y ahora lo veo, lo entiendo, y además con ese vídeo puedo como conectar con esa idea de, me lo disfrutaba sin entender nada de esto y ahora lo disfruto entendiendo, pero tenemos como que de alguna manera hacer música para que lo disfrute todo el mundo. No puede ser simplemente, claro, que a veces los músicos hacemos música para músicos y es como, no, pues mira qué bien estoy haciendo todo este trabajo y qué bien estamos haciendo todo esto, sino que tenemos que también intentar conectar con esa idea más pura de no tengo que tener ningún tipo de conocimiento ninguno para apreciar y disfrutar de esto que está pasando, ¿no? Que a veces yo creo que nos podemos... Cuando nos volvemos muy cerebrales y cuando lo pensamos mucho y cuando nos quedamos con todas estas rayadas, hacer esto bien, y en estos parámetros musicales y esto tal, como que de alguna manera nos desconectamos del cuerpo, de la sensación física de escuchar la música sin tener que analizarla, ¿no? Que es un poco lo difícil. Sí, total. Muy bien.